Bienvenidos a nuestra serie de estudios bíblicos, Eventos del Porvenir. Trata sobre temas de escatología, es decir, temas que tienen que ver con las profecías de los eventos por venir. En el estudio bíblico pasado estuvimos hablando sobre la diferenciación entre Israel y la iglesia. Y dijimos que el texto básico para toda esta serie es el pasaje que se encuentra en Primera de Corintios. Si ustedes me acompañan, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Traje otra versión de la Biblia para que ustedes vean que es posible estudiar las Sagradas Escrituras usando diferentes versiones bíblicas. Aquí, esta versión que estoy usando, la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Y dice así, 1 Corintios 10, 32. No sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. A través entonces de este pasaje, entendemos que Dios trata con tres grupos de personas en la humanidad: judíos, griegos o gentiles y la iglesia, los creyentes. Otro pasaje que también habla acerca de esto se encuentra en Romanos y dice así, Romanos capítulo 11, versículo 25. Hermanos, está hablando a la iglesia, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel. Segundo grupo, habla de los judíos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Tercer grupo. Así que con estos dos pasajes, yo quiero que durante toda esta serie que se denomina Eventos del Porvenir, tomemos muy en cuenta que Dios trata con tres grupos de seres humanos y que si nosotros entendemos acerca de ellos y acerca de esta división, entonces podremos tener también una interpretación correcta acerca de las profecías. Ahora bien, como dijimos entonces en la clase bíblica pasada, que Israel no es la iglesia actual, ni el reino es la iglesia, sino que son dos grupos diferentes. Hablamos también que desde Génesis capítulo 1, Dios nos habla que creó a Adán, a Eva, y de ahí viene toda la descendencia. Dios quería que a través de Adán y de su descendencia se llenase toda la tierra de la gloria de Dios. Pero Adán fracasó. Después Dios llamó a Noé
y le volvió a repetir las mismas promesas de bendición, así como Adán a Noé, para que llenaran toda la tierra y así fuese la gloria de Dios como la mar que cubre toda la tierra. Sin embargo, todas las naciones descendientes de Noé fracasaron. Así que Dios entonces, a partir de Génesis capítulo 12, escoge, es la historia de que escoge a un hombre llamado Abraham y después le llama Abraham, que significa padre de muchedumbre de naciones o de gentes. Y encontramos que a partir de Génesis 12, toda la historia bíblica se refiere al pueblo de Israel. Dios lo escogió para que fuese una nación santa, una nación ejemplar, una nación que llevara la gloria de Dios a todas las naciones. Y el pueblo judío es descendiente de Abraham. Así que Dios también le dio promesas al pueblo judío. Sin embargo, encontramos en la Biblia que cuando Jesucristo vino a la tierra, el pueblo judío no le recibió, no le creyeron como el Mesías. Así que Dios entonces, en su infinita sabiduría, abrió la oportunidad para que todos los que no fuesen descendientes de Abraham, según la carne, pudiesen creer en Cristo Jesús. El plan era que tanto gentiles como judíos fueran hechos hijos de Dios. Y alabamos a Dios porque usted y yo, si usted ha creído en Cristo como su Salvador, ha creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, usted es un hijo de Dios. Así que hay gentiles que son los que no creen en Dios, que a ellos hay que llevarles las buenas noticias del Salvador, del Evangelio, que cambia, que da esperanza, que da vida. Y los judíos, que son un pueblo especial por Dios y que Dios los mantiene ahorita como en espera, en suspenso, porque está queriendo que ninguno se pierda y que todos, gentiles o judíos, vengan al conocimiento de Cristo. Hoy también vamos a retomar este tema de la diferenciación de Israel y la iglesia, pero nos vamos a abocar específicamente en los 4 principales pactos que Dios hizo con Israel. 2 pactos antes de que Dios escogiera a Israel, hizo antes con Adán y con Noé. Pero vamos a hablar después de 4 pactos que Dios hizo con su pueblo. Israel es diferente a la iglesia porque todavía sigue siendo una nación con un territorio, con un gobierno, una bandera y tiene una promesa de Dios. Israel es llamada en la Biblia como una nación escogida por Dios. Se le conoce como los escogidos o los elegidos. Y la Biblia dice que a Dios le plació escoger a su pueblo, Israel. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob, después de que Jacob una noche estuviera luchando con un ángel para que Dios lo bendijera. Jacob recibió el nombre de Dios, Israel. Y de ahí entonces todos los descendientes de Jacob se les llama israelitas y son el pueblo escogido por Dios. Vamos entonces a estudiar hoy algo más que diferencia a Israel de la iglesia, pero específicamente hablaremos de los 4 pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora bien, para que usted entienda acerca de los pactos, yo quiero decirle que los pactos son alianzas.
que Dios establece con el hombre o con cierto grupo de personas o con un hombre en particular. Y hay pactos que también la Biblia les llama promesas, porque los pactos tienen promesas de bendición. Hay promesas que tienen una condición, son promesas o pactos condicionales. Pero hay promesas que no tienen una condición o pactos incondicionales, que solamente por el puro deseo de Dios se comprometió a cumplirlo, no importando si el hombre o ese grupo de personas con quienes él pactó creyeran o no creyeran. A Dios le plació cumplir su promesa y hacerla realidad. Vamos entonces al primer pacto. El primer pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel es el pacto abrahámico. Es el pacto con Abraham. Este pacto es incondicional porque a Dios le plació que dijese que Él va a cumplir su promesa, aunque el pueblo descendiente de Abraham creyera o no creyera en ese pacto, fuera obediente o desobediente. Vean lo que dice en Génesis capítulo 12. Dice así el versículo 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense, este pacto Dios hizo con Abraham. No tenía nada que hacer Abraham para que a Dios le placiera que le prometiera eso. Solamente fe, creer. Ahora, vamos a ver otro pasaje. En el capítulo 13, versículo 14, dice así: el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Capítulo 15. Dice el versículo 4. He aquí que la palabra del Señor vino a Abraham diciendo: no será este el que te herede, hablando de Ismael, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Ahora quiero que leamos capítulo 17, versículo 1. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre
de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán. Yo seré tu Dios. Con estos pasajes, lo que entendemos es que Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Capítulo 22 de Génesis, versículo 17, que dice: de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de tus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que este pacto que Dios hizo con Abraham se llama pacto abrahámico. Es en la dispensación de la promesa, en la edad de patriarcal. Y lo que estamos viendo aquí es que Dios ratifica este mismo pacto que Dios hizo con Abraham, con su hijo Isaac. Capítulo 26, versículos 3 al 5. Reside en esta tierra, le dice Dios a Isaac, su hijo, hijo de Abraham. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Y nuevamente en el capítulo 35 vemos que Dios ratifica ese pacto con Abraham, con su nieto Jacob. Capítulo 35, versículo 10. Y le dijo Dios a Jacob: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti procederá una nación y un conjunto de naciones. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, a tus descendientes después de ti, les daré la tierra. Así que la Biblia dice que Dios hizo un pacto con Abraham, lo ratificó con su hijo Isaac y con su nieto Jacob. Este pacto es incondicional y este pacto es de duración eterna. Y por lo tanto, pase lo que pase, aún ahora que el pueblo de Israel esté endurecido, Dios le prometió y lo va a cumplir. Quiero hablar en este primer pacto de 7 características de este pacto. Característica número 1. Le está diciendo: haré de ti una nación grande. Lo que está diciendo es que aunque Abraham ya estaba grande, tenía 99 años y no tenía todavía un hijo nacido de sus entrañas, la Biblia dice que sí tendría un hijo y de ahí una simiente grandísima. Eso lo cumplió. Segunda característica. Entonces, la primera característica es: iba a ser una nación grande. Si usted puede contar a los judíos, no solo a los descendientes de Isaac, sino inclúyale también a los de Ismael. Son muchísimos, muchísimos en esta tierra. Segunda característica, le dice: te bendeciré. Y aquí le está dando una promesa de que le va a dar riquezas celestiales, pero también riquezas terrenales. Si usted ha escuchado,
Los judíos es un pueblo bendecido por Dios. Muchos hombres de los más ricos de este mundo tienen sangre judía, descendientes de Abraham también. Tercer característica, engrandeceré tu nombre. Quiero que usted sepa que el nombre más respetado y venerado en esta tierra, aparte del nombre de Cristo Jesús, el nombre de Dios, es del patriarca Abraham. Tanto musulmanes como judíos lo respetan. Cuarta característica, serás bendición. Y la Biblia dice que esto se ha cumplido. Los judíos han aportado mucho a la historia, a la ciencia, a la biología, a la medicina. Usted puede hacer estudios, no tengo tiempo ahora para abordar, pero usted se va a dar cuenta de cuántos judíos han aportado en la música, en la ciencia, en la física. Por ejemplo, usted puede escuchar de Albert Einstein, solo por dar un ejemplo. Hay también médicos, premios Nobel de química, de física, de biología. Dios ha bendecido a los judíos, ellos han sido de bendición. Quinta característica, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Fíjense que Dios nos invita a que bendigamos al pueblo de Israel. Ha habido historias de hombres que públicamente se han levantado para maldecir al pueblo de Israel. Y lo que ha acontecido es que esas personas han muerto con la maldición con que ellos quisieron maldecir al pueblo de Israel. Pero también la Biblia nos dice que en los últimos tiempos finales, Dios va a juzgar a todas las naciones de acuerdo a cómo se comportaron respecto a los judíos. Si tuvieron una buena actitud con los judíos, Dios los va a juzgar en el tiempo del juicio de las naciones en la época milenial y estarán como súbditos en el milenio. Si no, la Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego. Sexta característica, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si usted puede entender que Cristo es el descendiente de Abraham, y fíjese que a través de Cristo todas las familias de la tierra tienen la promesa de ser bendecidas para vida eterna. Séptima característica, a tu descendencia daré esta tierra. El territorio del pueblo de Israel es más grande que el que ahora conocemos. Aquí yo tengo un planisferio y podemos ver que el punto pequeño donde se encuentra Israel, mire, es tan pequeñísimo, muy pequeño es este ahora, pero la Biblia dice que su extensión va desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates. Es decir, es grande la extensión. Ahora, pasemos al segundo pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto mosaico. Éxodo capítulo 20, encontramos en el capítulo 1, Dios habló, en el capítulo 20, versículo 1, Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y vienen los 10 mandamientos. Pero fíjese que todavía, si regresamos un poco atrás, en el capítulo 18, vemos en el capítulo 19 cómo Dios está estableciendo un pacto con su pueblo. Y dice el versículo 3, entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel,
Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés repitió las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré yo a ti en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea para siempre. Este es el pacto mosaico en la dispensación de la ley, en la edad, la Biblia nos dice, de la legislación del pueblo de Israel por Moisés. Aquí encontramos este pacto si es condicional. Es un pacto condicional, dice, si guardas mi pacto. Versículo 5 de capítulo 19. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora también en el capítulo 28 de Deuteronomio encontramos que Dios le dice: si ustedes guardan mis mandamientos, están las bendiciones, la vida. Si ustedes no guardan mis mandamientos, están las maldiciones y la muerte. Ustedes escojan la vida o la muerte. Este pacto era como un código ético de vida. Este pacto era la regla de vida para que el pueblo, como en una nación ya, esa nación que había salido de Egipto y estaban ahora rumbo a Canaán, fuera una nación especial, una nación diferente a todos los pueblos. Ahora, este pacto solamente Dios lo hizo con Israel. Tercer pacto, segundo libro de Samuel. Vamos a ver lo que dice el capítulo 7, versículo 11. Segundo libro de Samuel 7:11. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres. Yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Este pacto se conoce como el pacto palestino o el pacto davídico. Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Este es un pacto, con David. Este es un pacto incondicional. A Dios le plació escoger a David y a toda su descendencia. Veo aquí algunas características de este juramento que Dios hace con David. Primer característica de este pacto: tendría un descendiente rey. Dice: nunca faltará rey que se siente en tu trono. El hecho de que ahora no esté sentado un descendiente de David en el trono no significa que Dios no va a cumplir esa promesa. Una cosa es que está aplazada, pero no está cancelada. Hay un suspenso, porque Dios está trabajando con la iglesia, pero la promesa es que no faltará un descendiente
de David que se siente en su trono. Siguiente característica que yo veo aquí, y dice que no faltará un trono, el trono de David nunca se moverá. Será un trono real, terrenal. Ese trono se le llama el trono de David y es donde se sentará Jesucristo como el descendiente de David. Tercer característica, siempre habrá un reino para siempre y Cristo reinará. Y eso ocurrirá cuando la iglesia se levante y después inicie la gran tribulación durante 7 años de gran angustia, sufrirá la humanidad. Al término de ese periodo de la gran tribulación, Cristo vendrá para establecer su reino de paz, salvando a los judíos, juzgando a las naciones y gobernando a su pueblo por 1000 años. Cuarto pacto que quiero hablar está en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, versículo 31. Y dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No está mencionando a la iglesia. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, no es el pacto que se hizo en el monte Sinaí, sino que será un pacto diferente. Porque el pacto mosaico dice, vuestros padres lo invalidaron. Dice, a pesar de que yo era su Señor. Pero el verso 33 dice, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto que Dios hará es el pacto que se hará en el milenio, en la época milenial. Ese pacto será hecho con su pueblo Israel. Hemos visto pues 4 pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pacto con Abraham, abrahámico, el pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés, el pacto mosaico, el pacto davídico hecho a David y el nuevo pacto que Dios hará durante el milenio para escribir sus leyes en su corazón. Y entonces sí le amarán y sí le adorarán. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa con la iglesia? Dios ha hecho un pacto nuevo con la iglesia. Para todo aquel que cree en Cristo, que derramó su sangre, es un pacto que Dios está sellando con la sangre de Cristo. Para que todo aquel que crea en Cristo sea salvo. Dios está prometiendo que si usted y yo creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y suficiente, Él nos salvará, nos hará sus hijos y nos llevará al cielo. Hoy le animo para que usted entregue su vida a Jesucristo. Si aún no lo ha hecho, todavía hay tiempo mientras tenemos vida hoy. Mañana no sabemos. Dios le ama. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque en tu plan perfecto escogiste al pueblo de Israel y no lo has desechado para siempre. Aunque está endurecido, hay promesas que tú has hecho con ellos. Un pacto incondicional que le diste a Abraham. Otro pacto incondicional que le diste a David y que tú les prometiste que seguirían siendo una nación grande.
y que poseerían el territorio que le prometiste al pueblo de Israel, y que también nunca faltaría un descendiente que se sentará en el trono de David. Gracias te damos porque ahora entendemos que es Cristo Jesús quien se sentará en ese trono. Pero mientras tanto, el plan con Israel está suspendido, el programa del trato de Dios con Israel está suspendido porque tú tuviste misericordia, endureciendo a los judíos para que se abriera la puerta de la gracia para todos los gentiles, que pudiéramos alcanzar la salvación en Cristo. Gracias, Dios, por tu amor inefable. Recibe la honra y la gloria por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos hasta la próxima.